damos gracias a Dios por cada una de ustedes y pues vamos a tener un estudio de un libro, ¿verdad? Que a la verdad a mí me impacta mucho porque es tan actual lo que nos narra, lo que nos pide y es el libro de un profeta menor que se llama Oseas. Es una historia de amor increíble y el papel de Oseas en este libro, ¿verdad? ¿Qué representa en la actualidad? Como una introducción, vamos a ver que esto acontece en el año 770 antes de Cristo. Era cuando se había dividido el pueblo de Dios en norte y sur. En el norte se encontraba, ¿verdad? Efraín y en el sur Judá. En el norte estaba reinando Jeroboam. En el sur, ¿verdad? También había profetas, estaba Isaías y estaba Miqueas, contemporáneos de Oseas. Este libro se divide en dos partes, no es muy largo ni tiene demasiados versículos, así que la primera parte habla de la vida del profeta, porque el Señor le manda a tomar una esposa adúltera, cómo es su vida, y la segunda parte ya habla del mensaje de Dios para Israel. Hay dos versículos que voy a permitirme leer del principio, ¿verdad? Que hablan qué es lo que el Señor le pide al profeta. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y fue pues y tomó a Gomer, hija de Iblaín, la cual concibió y dio luz a un hijo. Impacta, ¿verdad? Ver cómo es que le da esta orden a un joven profeta. Y yo cuando vi por primera vez este libro decía, él va y lo hace, se casa con esa mujer, ¿verdad? Que comete adulterio constantemente, la reivindica y le da su nombre. Pero cómo, ¿verdad? Le manda a buscar a una mujer adúltera. Y hay una razón, ¿verdad? Hay una razón. En aquella época donde estaba Oseas, moral y religiosamente había una decadencia total. Había mucha explotación por los pobres, la situación moral y religiosa estaba perdida. ¿Por qué? Porque Jeroboam había hecho altares en los lugares altos y había hecho ídolos y ellos se habían ido a adorar esos ídolos para no bajar hasta Judá a adorar al Dios verdadero. Entonces se estaba prácticamente prostituyendo el pueblo y eso, ¿verdad? Nos hace ver lo importante que es también verlo en la actualidad. El hecho de que ella lo abandona y se va tras sus amantes e incluso se vende. Jehová le manda a él, creo que es en Oseas 6:6, si tienen por ahí el libro, si no yo me permito verlo. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento. No pide Dios más, no pide más holocausto. O sea, el Señor lo que pedía era que le adorara. Eso hace ver cómo el pueblo de Dios era como Gomer. Se iba tras los ídolos, se iba tras los ídolos, pero el amor infinito de Dios hacía y le ordenaba a Oseas que pagara lo que le debía a sus amantes y que regresara y que él la amara. Él tiene que aguantar y el primer hijo que tiene le llama Jezrael, pero ella tiene hijos de sus amantes. Él la recibe con esos hijos, los cuida, se hace cargo de ellos, pero ella sigue yéndose tras los amantes, y seguía dándole la orden a Jehová que fuera tras ella, comprara, pagara lo que le pidieran los amantes y la trajera, estuviera en la situación que estuviera. Nosotros, ¿verdad? A veces vemos que en estas partes el pueblo de Dios es de dura cerviz. El pueblo de Israel honraba con su boca a Dios, pero su corazón estaba en otra parte, seguían adorando ídolos, seguían yendo, ¿verdad? Pero acuérdense que me refiero más precisamente al norte. Aquí vemos que el pueblo se sigue alejando de Dios, tuvo esos tres hijos, creo que es lo que a veces mucha gente o el mundo hace, aunque no solo tras las imágenes, ya no hablemos de la religión tradicional, ¿verdad? Sino también hacen ídolos, el dinero, las cosas materiales, el trabajo, quizá un auto, muchas cosas, ¿verdad? Que a veces le damos más importancia que a Dios al ratito. Yo después leo la Biblia, yo después oro y lo hacemos a un lado. Me refiero, ¿verdad? Al mundo en general. Entonces, Oseas compraba a su esposa, regresaba y lo seguía perdonando. No sé si alguien quiera leer Oseas 3:1 y 2. Me dijo otra vez Jehová, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de paz. Ujú. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada.
Él continuaba, ¿verdad?, en esta primera parte que abarca varios versículos, obedeciendo al Señor, pero qué difícil. Nosotros vemos ahorita en la actualidad, incluso en la televisión, que cualquier caso de infidelidad o la golpeó porque adulteró. La bondad y la misericordia de Dios se ve representada en este profeta, en este varón de Jehová, que seguía obedeciendo y obedeciendo hasta que llega el momento, ¿verdad?, en que el Señor le da otras indicaciones y es cuando entramos a la segunda parte. ¿Por qué cae Israel? La caída de Israel. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechó el conocimiento, yo le echaré del sacerdocio, y porque porque olvidó la ley de su Dios, también yo me olvidaré de sus hijos. Esas palabras a mí de verdad me conmovieron, porque cuando hablan de nuestros hijos es algo que, que de verdad nos toca el corazón, ¿verdad? Aquí el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que Él ha amado con una misericordia infinita, le dio la espalda y se fue tras sus ídolos, ¿verdad? Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué quiere Dios para mi vida? Nosotros tenemos que buscar la intimidad con Dios que está en su palabra, ¿verdad? Ese pueblo le faltó conocimiento porque no cumplía con los mandamientos de Dios. Y cuando le dice, yo me olvidaré de tus hijos, dice uno, no nada más, ¿verdad? Estamos nosotros, sino que le da la espalda a nuestros hijos. Vamos a hablar ahorita, ¿verdad? De cómo estamos nosotros los cristianos. A veces nos gusta mucho, pues el espectáculo, la música, los festejos y a veces hasta omitimos y no vamos a reuniones o algo por darle lugar a esos espectáculos. Incluso, ¿verdad? A veces los mismos lugares de predicación son usados para espectáculos bastante mundanos, lo cual, ¿verdad? Pues es muy respetable, ¿verdad? Yo ahí no interfiero, pero sí la intimidad que debemos tener con el Padre, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Y aún, fíjense, los cristianos, ¿verdad? Pues a veces nos gustan esos entretenimientos. Otra causa de la caída de Israel fue el orgullo. Y esto lo vemos en el mismo libro de Oseas, en el versículo 5. La soberbia de Israel le descendirá Des- de su cara. Israel y Efraín tropezarán por su pecado y Judá tropezará también con ellos. ¿Se dan cuenta cómo arrastra también al pueblo del sur, a Judá? Porque ya muchos se habían contaminado y estaban también adorando a los ídolos. Pero este orgullo hizo, ¿verdad?, que empezara la caída de Israel. Sí, esa es una de las primeras causas. Otra es la falta de misericordia. Si alguien quiere leer Oseas 6:4, esa fue otra de las causas. Yo lo puedo leer. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. El orgullo los apartaba, ¿verdad?, de la misericordia. Hablábamos en la primera parte cómo, ¿verdad?, se enseñoreaban de los pobres y había castas donde nada más ciertos religiosos o ciertas personas gozaban de privilegios. Y ahí, ¿verdad? Esa es la segunda causa por la cual cae Israel, que es la más tremenda y que creo que estamos pasando en la actualidad, es la mundanidad. Y otra, lo que no agrada a Dios, lo que es del mundo, ¿sí? Creemos, ¿verdad?, que no tiene nada de malo relacionarse con el mundo. Es cierto, yo tengo amistades que no son de mi misma fe y los amo, los quiero porque yo los amo a ellos. Les he hablado, les he compartido, ya ellos deciden, ¿verdad?, qué hacen, porque nosotros, dice la palabra, ¿verdad?, igual en el Nuevo Testamento, estamos en el mundo, dice Pablo, pero no somos de este mundo, ¿sí? Somos diferentes, hemos sido sellados por el Espíritu Santo y hemos sido apartados con un propósito específico del Señor. Si no dejamos de convivir con ellos, pero no podemos dejarnos contaminar como se dejó contaminar Judá de todas las adoraciones a los ídolos que hacía Efraín, que era el pueblo del norte. Cada día que pasa suceden cosas más crueles, más devastadoras, ¿verdad? Que nos asombran al principio, pero luego pasa que nos vamos acostumbrando a escucharlas, ya no nos sorprende, ya lo vemos como algo normal, ¿verdad? Y eso poco a poquito, yo creo que sí, merma un poquito la misericordia. Y el último punto, pues, bueno, hay otros dos. La rebelión en Oseas 11:7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer.
nosotros nos rebelamos contra el Señor sin darle su lugar. Y llega a suceder, tengo conocidos cristianos que en el trabajo, pues son como dicen de la policía secreta, ¿verdad? Nadie sabe que son cristianos porque quieren ser aceptados y no les hablan de la palabra de Dios. Y ahí es parte, ¿verdad?, de rebeldía. Hacemos nuestra voluntad y no la del Señor. Ese es otro punto por el cual, ¿verdad? También cayó el pueblo de Israel. Otro importante es la idolatría. Y aquí también, si alguien me ayuda, está en Oseas 13:2, que habla de la idolatría. Y ahora Aquí, añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. esto habla súper claramente de cómo se entregó la idolatría. Jeroboam les hizo becerros, les hizo imágenes a las cuales hasta besaban, en las cuales, ¿verdad?, adoraban, hacían holocaustos, encendían sacrificios, ¿verdad? Y se entregaron por completo a esta idolatría. El Señor hoy en día está muy airado porque el hombre busca la idolatría. Quiere ser el primero en todo, primero yo y después, ¿verdad?, lo demás. Pero ahora vamos a lo principal. ¿Dónde está Cristo en Oseas? Esto es algo bien bello, ¿verdad? Bien bello en toda esta historia de amor, porque teológicamente Oseas es un tipo de Cristo. Oseas es un tipo de Cristo que va por su esposa infiel y paga por ella las veces que sea para rescatarla. Cristo pagó con su sangre preciosa, fuimos comprados por precio, hablando de nosotros, ¿verdad? Y con su sangre derramada hasta la última gota por cada uno de los pecadores. La misma sangre que derramó por mí, por ustedes, por el asesino, por el secuestrador, por el ladrón, Él derramó la misma sangre. Nuestro, ahora sí que nuestra misión, ¿verdad? Nuestro papel está en compartirles, porque todos valen lo mismo. No, el Señor no tiene ahora sí preferidos, ¿verdad? Y en Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí mismo, ¿verdad? En este libro nos está hablando ya de Cristo. O sea, nos confirma y nos reafirma cómo Oseas en este libro, ¿verdad? Tan pequeño pero tan bello, representa a Cristo perdonando continuamente a su pueblo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Jesucristo viene y derrama en la cruz hasta la última gota de sangre. Cristo resucita, es el primero en la resurrección y después aquí nos promete que todos resucitaremos, ¿verdad? Nos da con eso la oportunidad de tener vida eterna. Algunos versículos que avalan esto están en Primera de Corintios 15:55 y en Hebreos. Incluso Oseas 2:19 y 20 que les voy a leer. Oseas 2:19 y 20 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Qué bellos versículos, qué hermoso, ¿verdad? Habla futuro cuando él ya perdona por completo a su pueblo y le promete ser la novia, esa novia que es la iglesia, ¿verdad? Que se ha mantenido pura y sin mancha y que espera la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esos versículos, ¿verdad? Les repito, son muy, muy bellos. Y Jesús, ¿verdad? Lavó y limpió todo el pecado de nosotros. Es el novio que viene por su esposa. Es Jesucristo mismo, ¿verdad? Y pues de verdad este libro, les repito, impacta. En Mateo 9:13 dice que debemos ejercer la misericordia hasta nosotros, ¿verdad? Actuar, ¿verdad? Imitar porque no podemos ser como Cristo. Pues esta es verdad, esta bella historia que yo les comparto que me impactó porque yo tuve la oportunidad de, pues de dar la verdad a los catecúmenos en el principio pues ahora sí, de mi vida cristiana y a mí me dejó muy, muy marcada, ¿verdad? El amor tan grande del Señor. Y si lo vemos en la actualidad, estamos viviendo los últimos tiempos, amadas hermanas. Estamos viendo cada vez más idolatría, más cómo crece, ¿verdad? No solo a los ídolos, a muchas cosas. Estamos viendo cómo avanza la tecnología de una manera tan exagerada que nos dice, que nos grita, que nos habla que Cristo viene pronto.